La secuencia didáctica para ustedes es muy sencillo. Miren, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a tomar un acontecimiento histórico, ¿sí? Cuando hablamos de un acontecimiento histórico, estamos hablando de algo que sucedió en un pasado y que fue trascendental o importante, ¿sí? Trascendental, importante para una religión, para una comunidad, para una sociedad o para un país, ¿sí? Por lo menos el festivo que tuvimos este viernes 7 de agosto es un festivo porque se celebra o se conmemora un acontecimiento histórico en nuestro país, ¿sí? ¿Qué fue? ¿Qué acontecimiento histórico? Les pregunto, ¿qué acontecimiento histórico se celebró el pasado 7 de agosto? ¿Quién me dice? La batalla de Profe, Boyacá. yo. Muy bien. La batalla. Muy bien, chicos, la batalla de Boyacá. Esta batalla de Boyacá, perdón, fue un acontecimiento histórico trascendental e importante para nosotros los colombianos. Forma parte de nuestra historia, de nuestro legado y de nuestra libertad. Recuerden que nosotros, pues, fuimos colonizados por los españoles y gracias a esto que surgió tanto el 20 de julio fue el grito de independencia y el 7 de agosto que fue la batalla de Boyacá fueron los sucesos históricos que hizo que nosotros los colombianos pudiéramos, digamos que desligarnos de ese yugo español, ¿listo? Entonces fue un acontecimiento histórico importante, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de esta secuencia didáctica? O yo, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque ustedes, ¿qué van a hacer? Eso es un ejercicio de escritura creativa que se conoce como intertextualidad. ¿Por qué? Ustedes van a tomar un acontecimiento histórico y lo van a convertir en un texto de tipo narrativo. ¿Cómo así? Durante pues esta sesión voy a explicar cada uno de los puntos que yo aquí pues les puse en la guía que ustedes tienen en Evaso, voy a explicar cada uno de ellos. Primero yo quiero partir de lo siguiente. Recuerden que los textos narrativos son aquellos, ya los hemos visto, que tienen unos personajes, tienen una historia, una persona que nos cuenta la historia de estos personajes, que tiene un espacio, que tiene un tiempo, ¿sí? A eso nosotros lo conocemos como un texto narrativo. La novela hace parte de los textos de tipo narrativo. Pero miren que yo por aquí estoy hablando de una novela. Hay muchos tipos de novela, ¿no? Pero yo voy a hablar de la novela histórica, ¿sí? Miren que la novela histórica es una narración en la que se crean situaciones de ficción a partir de un hecho histórico. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer en esta secuencia didáctica? Muy simple. Ustedes van a escribir un fragmento de una novela histórica partiendo de un hecho histórico real, algo que haya pasado, ¿sí? Que haya pasado en la vida real, o sea, no sea algo que alguien se haya inventado, algo que realmente sucedió, como la batalla de Boyacá, que pues eso fue algo verídico, eso fue algo que realmente sucedió en la vida real y pues que digamos que nos dio esa libertad o nos dio esa independencia de la corona española. ¿Listo? Entonces, listo. La novela histórica, repito, es aquella que crea situaciones a partir de un relato ficcional. Recuerden que la ficción tiene que ver con todo aquello que nosotros nos imaginamos, que nosotros creamos en nuestra mente, ¿sí? Que es producto de nuestra imaginación, ¿sí? Simplemente la novela histórica, usted parte de un hecho histórico y usted se inventa lo demás, ¿sí? A ver, pues yo creo que este ejemplo, bueno, yo quiero dar este ejemplo que no dé al caso, pero pues es un ejemplo que digamos que con el que ustedes pueden entender muchísimo mejor lo que yo me estoy refiriendo. Aquí en la televisión colombiana han hecho novelas de muchos personajes, ¿no? En este momento están dando la novela de Diomedes Díaz, están dando la de Rafael Orozco, ¿sí o no? Y están dando han dado muchas otras sobre muchos personajes, la de Bolívar, no sé si ustedes la vieron, muy buena la novela que estuvo el año pasado. Todas estas novelas pues son de ficción, pero sin embargo parten de hechos históricos, ¿sí? Como así, voy a dar el ejemplo de la novela de Bolívar, no sé si se la habrán visto que la pasaron el año pasado en Caracol.
en la cual pues hablaba acerca de la vida del libertador de Bolívar. Pero ¿por qué traigo este ejemplo? Ahí en esa novela, que es de tipo ficcional, están partiendo de un hecho histórico importante o de un personaje importante, en este caso de Simón Bolívar. Simón Bolívar pues fue un personaje importante para la sociedad colombiana, para nuestro país, ¿sí? Fue un personaje que existió en la vida real, él existió y él hizo muchísimas cosas, ¿sí? O sea, no es un personaje que haya sido inventado, fue un personaje que realmente existió. Pero esta novela y todas las novelas que han retratado la vida de estos personajes históricos importantes para nosotros, parten de una realidad, o sea, parten de la existencia real de ese personaje y de algunos hechos históricos que son verídicos. Sin embargo, todo lo que pasan en esa novela no es real, ¿sí? ¿A qué quiero llegar a esto? Quiero llegar a que cada una de las cosas que nosotros vemos en estas novelas sobre estos personajes, no todo es 100% real, ¿sí? Hay alguna parte que es de tipo ficcional, o sea, para recrear una historia partiendo de un hecho histórico, usted tiene que acomodarle hechos ficcionales, ¿sí? Usted, si usted usted toma la vida de un personaje histórico de nuestro país, y usted quiere hacer una novela sobre ese personaje histórico, usted investiga el nacimiento, las cosas importantes que hizo este personaje. Sin embargo, como usted quiere hacer un formato de novela, usted tiene que agregarle más cosas, agregarle personajes, agregarle situaciones dramáticas para que esa novela sea interesante para el espectador, para que nosotros, los espectadores, queramos verla. Entonces, siempre en esas novelas se van a acomodar hechos de tipo ficcional, que en este caso de la novela pues parten de la imaginación de los guionistas. Los guionistas son las personas que se encargan de elaborar los diálogos y elaborar todas las acciones dramáticas que nosotros vemos en las novelas. Lo que hacen los actores es simplemente que si usted es actor o actriz, a usted se le pasa un libreto con sus diálogos. Usted lo único que tiene que hacer es aprenderse sus diálogos, ¿sí? Porque usted está protagonizando o encarnando a tal personaje, pero esos diálogos usted no se los inventó. Hay otra persona que los escribió para usted y usted tiene que aprendérselos y decírselos, ¿sí? A esa persona se le conoce como guionista. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Repito, van a hacer un ejercicio en el cual ustedes van a tomar un personaje histórico, un acontecimiento histórico, perdón, y lo van a convertir en un fragmento de una novela histórica. Ahora voy a enumerar los pasos que ustedes deben de tener en cuenta. ¿Listo? Voy a enumerar esos pasos. Entonces, quisiera saber si hasta el momento usted ha entendido lo que es una novela histórica. Por favor, pulgar arriba si entendió mi explicación. Profe, no me puedo explicar otra vez, o sino que si yo la energía y me tuve que venir para de mi abuela. Ok, Kevin, pues yo estoy hablando acerca de la novela histórica. Yo daba ejemplos de novelas en nuestro país Sí, que han encarnado personajes de nuestra historia y que yo les decía a tus compañeros que esas novelas tienen tanto cosas que pasaron realmente. Muchachos, es la conexión de ustedes. Es la conexión de ustedes, muchachos. A ver, como les decía, mis chicos, presten esa conexión de ustedes porque si fuera la mía, pues no creo que todo, entonces ninguno me podía escuchar bien. A ver, les decía que simplemente una novela histórica tiene tanto hechos reales, cosas que realmente pasaron, como hechos ficcionales, o sea, cosas que son producto de la imaginación de la persona que está escribiendo esta novela. ¿Listo? Para sintetizar la explicación que yo he dado hasta el momento. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es los pasos que usted debe tener en cuenta a la hora de elaborar ese fragmento de novela histórica que yo le estoy pidiendo a usted. En primer lugar, es que usted debe de encontrar un acontecimiento histórico, ¿sí? Algo que haya sucedido. Miren que yo aquí estoy dando unos ejemplos. Miren. Todo esto son acontecimientos históricos importantes en la historia de nuestro país. Está la expedición botánica. Ustedes todo esto lo han visto en ciencias sociales. Todo eso ustedes ya lo vieron. Todos ustedes ya vieron qué pasó en la expedición botánica, la revolución de los comuneros,
Los derechos del hombre por Antonio Nariño, el grito de independencia, que es el 20 de julio, la batalla del Pantano de Vargas o la batalla de Boyacá, que era la que estábamos hablando ahora, que pues se conmemoró el pasado 7 de agosto. Usted va a escoger cualquiera de estos acontecimientos históricos que yo le estoy planteando, ¿sí? Va a escoger uno. ¿Usted cómo escoge uno? Si usted, digamos, investigue, entonces busque en Google la batalla de Boyacá. Y en Google le va a aparecer una descripción de qué pasó ese día. Entonces ese día en Tunja, entonces estaba el ejército español, estaba el ejército de tal comandado por Simón Bolívar. Entonces ahí le da una explicación o una descripción de lo que pasó en la batalla de Boyacá, ¿sí? Le da una explicación de ese acontecimiento histórico. Entonces usted va leyendo, entonces ese día, el 7 de agosto de tal año, el ejército español se enfrentó al ejército de Bolívar y sucedió esto, sucedió lo otro, hubo tantos muertos, hubo esta batalla. Bueno, sí, ustedes van investigando y se van, digamos que empapando de lo que sucedió en ese hecho histórico. Muy bien. Miren, el segundo punto tiene que ver con el primero. Consulta en distintas fuentes históricas información sobre el suceso que escogiste. Yo ya les dije, ¿no? Ahora, pues como nosotros no podemos ir a una biblioteca porque todo eso está cerrado, simplemente vamos a San Google y San Google nos dice qué pasó en ese acontecimiento histórico que nosotros queramos escoger. Entonces, simplemente usted aquí en el segundo punto va a hacer lo siguiente. Recuerde que esta es una secuencia didáctica. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta yo? Yo voy a tener en cuenta lo siguiente. En su cuaderno, ustedes me van a llenar esta ficha con lo que ustedes investigaron, ¿sí? Digamos, yo escogí la batalla de Boyacá, yo escogí ese acontecimiento histórico, sobre eso voy a hacer mi fragmento de novela histórica. Entonces, yo ya consulté, entonces, suceso histórico, yo aquí coloco la batalla, bueno, perdón, no veo aquí, la batalla, ya, ¿listo? La batalla de Boyacá, fecha. Como yo ya investigué en San Google, entonces San Google me va a decir la fecha en la cual fue la batalla de Boyacá, entonces 7 de agosto de ¿sí? Principales actores, entonces, ¿quiénes fueron los que participaban en el conflicto? Si fue Simón Bolívar, si fue el ejército español, entonces yo coloco ahí, doy esa información. Causas del hecho, qué generó esa batalla, por qué, qué estaban peleando, contra qué estaban peleando, ¿sí? Resumen de lo que sucedió. Eso está ahí en lo que usted investigó, ahí tiene que haber una descripción de qué pasó ese día, ¿sí? Consecuencias del hecho. Eso qué generó en la sociedad o qué cambios hubieron tras ese acontecimiento histórico y la importancia histórica del hecho. O sea, esto que está aquí, esta fichita, ustedes me la van a completar en su cuaderno, solamente eso. O sea, ustedes pueden colocar secuencia didáctica, colocan, consultan distintas fuentes, el punto número 2, y van llenando eso porque yo aquí me doy cuenta qué acontecimiento histórico ustedes escogieron. Recuerden que el que ustedes escojan deben de investigar sobre el mismo, ¿no? Para poder llenar esta ficha. De pronto hasta el momento tienen alguna pregunta o inquietud. ¿Ninguna? Ok, entonces eso, Sara, ¿tienes alguna pregunta? Te escucho. Profesora, usted lo que nos está diciendo es solamente hay que llenar esa, lo que dice ahí y ya esa es la secuencia. No, yo no he terminado. Eso es la primera parte de la secuencia, o sea, yo no he terminado. Recuerden que eso es la secuencia didáctica y entonces voy explicando paso a paso. Entonces, el primer paso que usted tiene que hacer es llenar esta ficha donde usted investigó el acontecimiento histórico del cual usted va a escribir. ¿Listo? El tercer punto es muy importante. Miren lo que yo digo aquí. Piensa en el cuento que quieres construir a partir del acontecimiento que escogiste y sobre el cual consultaste. ¿Listo? Aquí ya entra en juego su imaginación. Lo otro es un hecho histórico que está en Google, que está en Wikipedia. Usted simplemente lo que hace es leer lo que aparece, la información que aparece en Internet y transcribirla a esa ficha, tal y como está ahí, porque es un suceso histórico y eso no tiene vuelta de hoja. Sí, eso fue algo que pasó tal día, tal hora, con fulanito y fulanita de tal. ¿Listo? En el tercer punto, ya
entra en juego su imaginación. ¿Por qué? Yo les estoy pidiendo que ustedes tomen un acontecimiento histórico y que le den continuidad, ¿sí? Le den continuidad creativamente, o sea, que ustedes se imaginen qué más pasó en ese acontecimiento histórico, ¿sí? Pueden cambiarlo totalmente, o sea, ahí ya entra en juego su imaginación, ¿sí? Miren que yo aquí en el tercer punto digo que ustedes, esto es como una sugerencia que yo doy para que usted arme su texto, su fragmento de novela histórica. Entonces, recuerden que ustedes deben de partir de un hecho histórico y tienen que volverlo ficcional. Entonces, ustedes pueden incluir otros personajes. Si ustedes se imaginan que el general tenía otro, bueno, que Simón Bolívar, si ustedes cogieron la batalla de Boyacá, estoy dando un ejemplo, ¿no? Pueden incluirle nuevos personajes, ¿sí? A ese suceso histórico. Otros espacios. Puede ser que la batalla de Boyacá se haya extendido por todo el país y que se haya armado una gran guerra por todo el país, ¿sí? Ahí yo ya estoy convirtiendo ese hecho histórico o partiendo de un hecho histórico y lo estoy convirtiendo en algo de tipo ficcional. O sea, recuerden que lo ficcional es lo que sale de mi imaginación, lo que yo me estoy imaginando que pudo haber pasado. Sí, recuerden que eso es un ejercicio de escritura creativa. Lo que yo hago aquí es simplemente dar la sugerencia. Recuerden que cuando usted va a escribir un texto narrativo, en este caso ustedes van a escribir un fragmento de novela, tienen que incluir personajes, un espacio, un tiempo y aspectos del hecho histórico que yo ya les dije. Ustedes van a partir de un hecho histórico para hacer ese fragmento de texto narrativo que ustedes deben de hacer. Recuerden que la estructura de un texto narrativo es muy sencilla. Un inicio, un nudo y un desenlace, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta o inquietud? ¿Ninguna? ¿Ustedes han entendido qué es lo que deben de hacer, seguro? ¿Están seguros? Si tienen alguna pregunta o inquietud, por favor me la hacen saber. Porque repito, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes en primera instancia van a investigar sobre un hecho histórico, ¿sí? Yo ahí doy varias sugerencias. Usted escoge solamente un hecho histórico. Investiga sobre ese hecho histórico. Completa la ficha del punto número 2, que tiene que ver con la información del hecho histórico. ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Quiénes fueron los involucrados o los participantes? Después usted, como usted ya leyó cómo sucedió ese hecho histórico, usted a partir de ese hecho histórico va a crear un texto de tipo narrativo, ¿sí? O va a crear una historia, pues, ¿sí? Una historia a partir de ese hecho histórico. O sea, usted le va a dar continuidad a ese hecho histórico. Puede incluir más personajes, puede incluir otros espacios. Si ustedes, no sé, que durante la batalla de Boyacá, estoy dando un ejemplo, se apareció un extraterrestre en una nave, usted puede colocar eso, ¿sí? Otros, un personaje fantástico se apareció. Bueno, o sea, esto es un ejercicio de escritura creativa. Entonces se vale todo, ¿sí? Todo es que tenga una estructura narrativa, que tenga un inicio, un nudo y un desenlace, ¿sí? Pero usted le puede incluir lo que usted quiera, un personaje fantástico, un fantasma, un monstruo, no sé, un personaje con superpoderes, un superhéroe, un extraterrestre, un animal, lo que usted quiera, o sea, es una escritura de tipo creativa, sino que simplemente cuál es la diferencia de las otras cosas que ustedes han hecho. La diferencia es que ustedes aquí, en esta secuencia, van a partir de un hecho histórico, ¿sí? Algo que pasó en la vida real. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna pregunta o inquietud? ¿Todo queda claro? Profesora, Dime. un ejemplo, yo le puedo meter, por ejemplo, una anécdota de mi vida o algo así.
Pues si tú te quieres incluir como un personaje, está bien. Listo, que tú participas en la batalla, está bien. Pero Profe, recuerda, Juan Pablo, que tienes que partir de un hecho histórico. Dime, Ronald. ¿cómo así que dragón, que extraterrestre, que un No, poco de o cosas sea, que no? no, o sea, no es para que se confundan. No quiero que se confundan. Yo estoy dando ejemplos. Yo estoy diciendo que ustedes tienen que hacer un ejercicio de escritura creativa. Y la escritura creativa es tan amplia que es lo que su imaginación quiera crear. Lo que yo le digo es que usted, si lo desea, puede incluir cualquier tipo de personaje. Yo estoy dando ejemplos. No es porque yo estoy diciendo, no, es que tiene que aparecer un extraterrestre en su historia. No. O sea, yo estoy dando ejemplos, ¿sí? Porque yo hablo es que la imaginación no tiene límites. Y si usted se quiere imaginar un personaje sobrenatural que entra en ese suceso histórico y cambia el curso del mismo, usted lo puede hacer. Estoy dando ejemplos, o sea, es para que no se me confundan. ¿Alguna otra pregunta? No, ya, gracias. Listo, muchachos. Entonces, ahora vamos con la presentación de la secuencia. Como esta es una secuencia didáctica, les agradecería que ustedes me hicieran ese texto narrativo, me lo elaboraran muy bonito, muy bien presentado en una hoja de blog, en una cartulina, algo bien presentado. Recuerden que es la secuencia didáctica y tiene un valor importante, ¿sí? Entonces yo voy a tener en cuenta que la misma tenga una buena presentación. ¿Listo? Bueno, entonces ya hablamos de la presentación. Lo que yo debo de tener en cuenta, voy a dar la fecha. Profe, si uno quiere, uno le puede sacar la fotocopia ¿Fotocopia qué? a las hojas, a lo que usted dejó ahí. Pues la verdad es que, a ver, lo que yo dejé, lo que ustedes solamente deben de elaborar en el cuaderno es el punto número 2. Entonces, pues no veo la necesidad de que le saquen copia porque solamente en el cuaderno van a hacer el punto número 2. ¿Listo? Ah, pero vamos a hacer el 2. Ronald, a ver, son dos cosas. Hacer el punto número 2 en el cuaderno y hacer el texto narrativo partiendo de un hecho histórico en una hoja de blog bien presentado. Estos dos aspectos son los que yo voy a tener en cuenta, ¿listo? Entonces usted Sí, ya. le toma la foto a la ficha, o sea, al punto número 2 que hizo en su cuaderno, donde para yo darme cuenta qué hecho histórico fue el que usted investigó y el que hace parte de tu texto narrativo. Después le tomas una foto a tu texto narrativo cuando ya lo hayas terminado de hacer. Sí, recuerden que debe tener un inicio, un nudo y un desenlace. Cuando usted ya tenga eso, simplemente usted me lo envía a mi correo y le coloca secuencia didáctica de fulanito de tal o tal. ¿Listo? Pero les agradecería que cuando me enviaran a mi correo electrónico colocaran secuencia didáctica. ¿Listo? Para yo saber que pues es la misma, ¿ok? Y que no es otra actividad atrasada que no hayan hecho. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, señora. ¿Todos entendieron qué es lo que deben de hacer? ¿Seguro? Bueno, muchachos. Entonces, si ustedes ya no tienen ninguna pregunta o inquietud, les quedó claro qué es lo que ustedes deben de hacer de la secuencia didáctica. Voy a hablar de la fecha del plazo. Entonces, el plazo sería para dentro de 8 días. Dentro de 8 días, recuerden que tienen las evaluaciones finales. ¿Listo? Entonces, hasta dentro de 8 días, o sea, hasta el próximo martes, tienen plazo para entregarme la secuencia didáctica. ¿Listo? Si usted puede hacer la secuencia didáctica antes y me la puede enviar antes de esa fecha, muchísimo mejor. ¿Listo? Sino que yo doy esta fecha, pues teniendo en cuenta que ustedes tienen otras materias y tienen otras actividades por hacer. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces, a ver, entonces tomando lista, está Karen Cuero, Juan Sebastián Vargas, José Reinel, Kiara Angulo, Laura Valentina por acá, José Díaz Carabalí, el señor Biafara, María Paula Vargas, esta niña Pedrosa, Hernández, Sofía Otero, Gabriela Peña, Sandra Patricia, el señor Juan Pablo Castillo, Pablo Santanilla,
Ingrid Juliet, señor Ronald Caicedo, Gabriela Peña, señor Álvarez por acá adelante, Daily Ortiz, Dana Valentina está por acá, Sara Sandoval, Hailey González, y Joseph López. Bueno, muchachos, entonces ya aquí anoté quienes están presentes estuvieron presentes aquí en la clase. Si no tienen alguna pregunta, inquietud, pues entonces ya podemos ir cerrando la misma. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, muchachos, entonces no siendo más, doy por terminada la clase de hoy. Les agradezco la puntualidad y la asistencia. Entonces, pues nos estamos viendo. Que estén bien. Nos vemos. Hasta luego.